espacio donde las voces jóvenes toman protagonismo y las ideas construyen el futuro. El pasado 22 de abril de 2026 se llevó a cabo el Mundialito Escolar 2026, organizado por la CEPIC y respaldado por la Federación Mexicana de Fútbol, donde se reunió más de 50 equipos escolares de fútbol en Culiacán, Sinaloa. La preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa participó con su selección de fútbol varonil integrada por 17 alumnos, 16 alumnos del turno matutino y un alumno del turno vespertino, donde la preparatoria Emiliano Zapata se llevó el primer lugar en la zona estatal y fue a participar en el nivel nacional celebrado en Tepic, Nayarit. El día de hoy, en este cuarto episodio de Podcast Zapata al Aire, tenemos como invitados al entrenador Luis Arturo Buelna Arce y al capitán del equipo Luis Arturo Buelna Padilla, donde nos comentarán no solamente cómo se sintieron en este torneo, sino también los resultados obtenidos durante este. Cuéntenos, ¿cómo se sienten en este cuarto episodio de Podcast Zapata al Aire? Pues muy agradecidos en traernos acá a un espacio muy importante para la juventud, ¿no? Y contentos, ¿no? Contentos. Estamos muy agradecidos, la verdad, por su presencia, muy emocionados de que nos cuenten un poco de cómo vivieron este torneo tan importante que no solo se vivió, pues principalmente en la capital de Culiacán, sino también ya después en otro estado que es Tepic, Nayarit, ¿cierto? Así es, pues creo yo que fue una experiencia muy vasta para los chavos y pues hicieron un gran esfuerzo y aunado a esto pues nos trajimos el tercer lugar nacional. Qué increíble, ¿verdad? Bueno, ¿podrían contarnos, capitán, cómo vivieron el Mundialito Escolar 2026 en el equipo? ¿Cómo sintió su formación del equipo durante este torneo? Pues más que nada fue algo muy rápido, ¿no? Como quien puede decir, ya que teníamos primero un seleccionado de todas las prepas, pero tuvo que cambiar el modo del torneo y fue por planteles y tuvimos que hacerlo con los chavos y también con compañeros que ya conocía yo, que son muy buenas formaciones, y intentamos hacer lo mejor posible y creo que se ve en el resultado lo que hicimos. Sí, claro, el resultado más que nada, ¿verdad? La trayectoria de todo este proceso y de toda esta formación y el entrenamiento que han llevado. Entrenador, ¿podría comentarnos un poco ante la cámara qué otros equipos ha usted entrenado durante su trayectoria? Bueno, pues tengo ya aquí en la universidad 28 años, ¿no? Y he trabajado y entrenado más que nada el equipo más importante de la universidad, ¿no? Que es la selección mayor, donde tenemos un oro nacional en Aguascalientes y tenemos 3 bronces pero ya en la etapa que hasta donde llevamos a los chavos de aquí de la prepa Zapata, ¿no? Que el próximo año varios de ellos ya van a ser miembros de la selección mayor de la universidad universitaria, donde es el máximo galardón de eventos que nosotros trabajamos. Y también en la etapa profesional estuve trabajando en Dorados de Sinaloa. Cuando recién llegó el club, fui el entrenador de la tercera división durante 4 temporadas. Es la experiencia basta, ¿no? Y los demás han sido equipos representativos de aquí de la universidad, tanto en ligas nacionales, juveniles, así como estatales, municipales, y siempre pues tratando de tener esa parte del perfil del futbolista universitario enfrente, ¿no? La selección varonil de nuestra preparatoria pues no pudo haber tenido mejor entrenador en este caso, la verdad. ¿Nos podría comentar cómo se vivió el Mundialito Escolar el 22 de abril de este año? ¿Qué potencial veía usted en el equipo para que ellos fueran a pelear y pues tener esta competencia en Tepic, Nayarit? Bueno, primero que nada se vio muy contento, ¿no? Muy feliz, porque el día que empezó el Mundialito fue el día de mi cumpleaños, ¿no? Y aparte de eso, pues se hizo con mucha ilusión, previo, claro, ¿no? A un trabajo de entrenamiento que los chavos se aplicaron muy bien. Y poco a poco, como comentamos, fue jugando mejor el equipo y mirábamos el potencial de poder quedar campeones. Sí, claro. Más que nada por el entrenamiento que han tenido y usted como entrenador que los ha apoyado en este caso en todo momento, claro. Incluso pues en su cumpleaños, como lo dijo. Capitán, ¿nos podrías comentar, en torneos cortos como este, como el Mundialito Escolar 2026, el equipo en la fase estatal tuvo algún miedo de quedarse fuera de la etapa nacional o tú les pudiste dar como estas palabras de aliento que le da un capitán a su equipo?
Sí, siempre está la duda, más en partidos cerrados como fue la final contra Mazatlán. Fue más importante el estar presente, ¿no? Más si uno se esfuerza, uno va, uno choca, uno intenta, uno grita, el demás equipo se ve reflejado eso y da esas palabras de aliento, como tú dices, a los demás. Sí, igual el trabajo que tienen los capitanes es siempre darle estas palabras de aliento a sus compañeros. Y cuéntanos, el equipo estuvo integrado por 17 alumnos, ¿sí? 16 del turno matutino y uno del turno vespertino. ¿Qué tan importante fue el liderazgo y la unión como equipo en este caso? No, fue muy importante, ¿no? Porque, como quien dice, el que va al frente o el que intenta recibir todo, pues es uno, es el capitán. Sí. Y también a mi subcapitán, que me ayudó mucho, a Diego, a nuestro otro contención, que fuimos los dos que nos pusimos al frente siempre en el equipo y dimos la cara, ¿no? Más que nada por todos los 17, 18 jugadores. Sí, nos comenta que pues, en este caso la unión es muy importante, igual el respaldo de usted como entrenador y tú como capitán, claro. Cuando consiguieron el pase a Tepic Nayarit, ¿tú cómo sentiste el cambio en el ambiente escolar? ¿Los percibían de una forma diferente? ¿Tenían un trato distinto? Fue mucho el apoyo también por nuestros compañeros aquí en la prepa. Muchos, aunque no hubiéramos creído, muchos nos apoyaron también en ese aspecto de desearnos mucha suerte para la siguiente etapa nacional. Y fue muy bonito también ver cómo muchos notaban ese orgullo, ese campeonato y ese apoyo que nos dieron. Sí, claro. Entrenador, durante la etapa estatal, ¿podría contarnos, profundizar un poco más en este caso, contra qué equipo ganaron? ¿Cómo fue el partido? ¿A cuánto quedaron? Bueno, empezamos, abrimos contra Conalep. Conalep, un equipito que venía reforzado desde Juras de Dorados, porque en ese sector ellos se entrenan y ellos estudian. Le ganamos 2-1 a Conalep. Después nos enfrentamos a una selección del lado de Villajuar, de la región de Nabolato, donde todos los chavitos estudian ahí. Se le ganó en penales a ese equipo. Quedamos 0-0, no pudimos anotar gol, se nos cerró la portería, estuvimos muy fallos, pero en la tanda de penales no lo llevamos, ¿no? Y ya en el cuarto partido, que fue el decisivo contra un equipo de Mazatlán, en el Cebeti 51, que ahí estudiaban todos los chavos que jugaban en las fuerzas básicas de Mazatlán. Ahí los concentraron, estaban jugando. Era un selectivo muy fuerte, era el equipo a vencer, ¿no? Fue un equipo, un juego que por ahí lo planteamos con los chavos, qué hacían ellos y qué nos regalaban. Sí, claro. Para ello fue un partido muy disputado donde se empató a 2-2 y en tanto de penales nos vamos a llevar, ¿no? Fue un torneo muy, muy cerrado, ya que no es lo mismo un selectivo que trabajar bien en un plantel, tener en un plantel tantos jugadores talentosos y que comprendan cómo podemos ganar y cómo podemos ayudarlos, ¿no? Pienso yo que esa parte que hicimos fue que los chavos fueron muy inteligentes, que es lo más importante en esta parte, que es un complemento en la parte de sus estudios, ¿no? Sí, claro. Ya en este caso, en la etapa nacional en Tepic Nayarit, enfrentaron equipos de otros estados como lo fue Aguascalientes, ¿sí, no? ¿Y qué diferencia se encontró entre el nivel estatal y el nivel nacional en este caso? ¿Y qué aprendizaje dejó esta experiencia para el equipo y para usted como entrenador? Bueno, más que nada, entender, es una parte ya muy selectiva, ¿no? Y ahí son escuelas que le dan muy buena función al trabajo, ¿no? Hay entrenadores ya de mucho más calidad, pero también, ¿no? Fue muy importante lo que hicimos previo a irnos a Tepic, ¿no? Sí, claro. El trabajo de 15 días que nos dio para recuperar jugadores al 100%, para ver los pequeños errores y ajustes que teníamos que hacer para ese campeonato y que el equipo iba a jugar de menos a más, no como lo estuve haciendo. Por desgracia, por ahí tuvimos la fortuna o la no fortuna de no contar con Luis. Luis llegó lesionado no al 100%, vaya al campeonato nacional, ¿no? Ya que el torneo de aquí estatal trabajó mucho y por ahí se había lesionado en el partido contra Mazatlán, ¿no? Pero aunado a esto, lo pudimos recuperar al 70%, 80% y nos estuvo cerrando partidos. Como dices tú, fue muy importante la parte de liderazgo. Ahí, ¿por qué? La parte de ser capitán, porque cuando lo ocupamos en los momentos precisos, lo metimos, ¿no? Aunado a esto,
abrimos en el Nacional, pues nos encontramos primero, ya abrimos, ¿contra quién abrimos, Luis? Contra Quintana Roo. Con Quintana Roo, en el cual ganamos ese partido, afortunadamente, ganamos 4-0. Después nos enfrentamos a Chihuahua, y ahí ya Chihuahua cambió, era un equipo de escuelas privadas, donde juntan los mejores y los siguen entrenando, ¿no? Sí. Ya te cambia el formato, pero afortunadamente en el previo al partido, cuando estuvimos en el hotel, que hacíamos la charla técnica, entendieron cómo jugaba Chihuahua, ¿no? También nos fue muy bien, ganamos nuevamente 4-0. Entonces empezaron a comprender los chavos y empezaron a valorar la calidad que tenían del fútbol y fuimos trabajando con ellos. Por ahí el equipito que más complicaba el grupo era Morelos, el cual pues afortunadamente también comprendimos cómo jugarle y volvimos a ganar 2-0. Entonces ya fuimos ajustando poco a poco entre ellos y nosotros, porque al final nosotros nada más como entrenadores, que también el profe Ray iba con nosotros, pues nada más le mostrábamos a los chavos cuáles eran los defectos y las virtudes del otro equipo, para que ellos estuvieran preparados para sacar ventaja de ellos, y estuvimos sacando ventaja. Inclusive pasamos a la siguiente ronda, que jugamos cuarto de final, que jugamos contra San Luis. Igual, San Luis venía muy bien, era un equipo muy sólido, donde afortunadamente los chavos entendieron, captamos y volvimos a ganar 2-0. Y en semifinales, contra Chihuahua, perdón, contra Aguascalientes, pues nos encontramos contra un equipo de un Cebeta muy vaguito, un equipito muy parejito en edades 2008. Ellos tenían puro 2008. Nosotros de aquí de la prepa llevábamos chavos 2008, 2009 y 2010. Íbamos con edades combinadas. Pero más sin embargo, por ahí hubo unas equivocaciones de concentración inicio del partido. Inclusive íbamos perdiendo 3-1. Okay, en el segundo tiempo comentamos que teníamos que arriesgar, que se podía. Y ahí fue cuando le dije a Luis estaba en la banca, le dije, ¿sabes qué, Luis? Te vas a reventar, pero ocupamos que empujes, en el campo. Pues empezamos a trabajar y logramos empatar 3-3 el partido, ¿no? Ya en los penales, pues ya fue una decisión de cada uno. Teníamos para meter los penales, el quinto penal, y desafortunadamente pues no se logró en función, ¿no? Pero en muerte súbita, pues ya en el octavo penal, pues quedamos fuera, ¿no? Pero esa intensidad, esas ganas, ese ímpetu del futbolista universitario, de nuestros chavos de la Prepa Zapata, fue muy visto, porque al final no perdimos en el torneo. Fueron 4 victorias, 1 empate y perder en penales, ¿no? Pero creo yo que ahí esa parte de vivirlo fue muy interesante. Inclusive, te puedo decir, equipos que jugaban con nosotros, equipos que llegaron muertos al otro día, ya no rendían al 100%. Inclusive al final Aguascalientes no se pudo recuperar y terminó perdiendo la final contra Tamaulipas en el Nacional, ¿no? Es así la intensidad con la que jugábamos y hacíamos que los equipos contrarios se tenían que emplear al fondo, ¿no? Y al final salíamos y los chavos nos decían, qué bien juegan, o qué intensidad tan grande, o los profes nos decían, profe, qué buen equipo, qué calidad de jugadores. Bueno, pues aunado a esto, fue una buena experiencia que les tocó a ellos, ¿no? Que es lo más importante. Además, yo les comentaba a ellos, ustedes son triunfadores, ustedes son diferentes a los demás, les decía, porque ustedes tomaron un reto de venir a representar a la universidad, a la Prepa Zapata, y eso los hace diferente. Personas que toman retos, personas que van a ser diferentes en un futuro y les va a servir para este complemento en sus estudios, ¿no? Y todo esto es resultado del trabajo que ustedes tienen como entrenador y capitán, sino es también la comunicación que tienen con el equipo, porque siempre buscan esto, reforzarlo, no importa si siempre ganar, pero siempre es reforzar esta comunicación, claro. Capitán, ¿nos podrías contar, pues ir a una nacional y en Tepic Nayarit es convivir varios días con tus compañeros, claro, ¿no? ¿Nos podrías contar cuál fue la historia más chistosa o más entretenida que vivieron durante estos días que vivieron juntos prácticamente? Pues intentamos hacer el menos desastre, por así decirlo, posible en el hotel. Claro, uno tiene que decirle que no haga esto, que no haga lo otro a los jugadores para comportarnos bien. Pero ya el día pasado de jugar contra Aguascalientes,
Estuvo chistoso porque hicimos una actividad para meternos en hielo para maximizar nuestra recuperación y estuvo chistoso las reacciones de uno que otro, que dos, que tres compañeros y pues estuvimos riéndonos en ese tiempo, ¿no? Pues es muy interesante, la verdad, pues llevarse toda esta experiencia con tus compañeros y que pues más que nada te queda como recuerdo, ¿no? Y pues son recuerdos para siempre. Después de este logro deportivo y de representar a la UAS a nivel nacional, ¿cómo le gustaría que fuera recordada este equipo de fútbol de selección varonil por el pasar de los años? ¿Cómo les gustaría a ustedes que nos recordaran? Nos gustaría por un equipo carismático, por un equipo valiente que siempre se echa para adelante y nunca se va a echar para atrás. Que se esforzó al 100% porque como el entrenador lo comentaba, pues quien gana en realidad son las personas que se animan, no importándoles si van a ganar o van a perder, sino es que se animen a hacerlo porque esos son los verdaderos ganadores, ¿cierto? Ahora que ya pasó el Mundialito Escolar 2026 y la etapa nacional, en unos años, pues cuando alguien hable sobre ustedes, ¿qué les gustaría que dijeran o qué recuerdos quieren que permanezcan al 100%? Como nos decía, que un equipo carismático, pero que trascienda. Pues más que nada, nos gustaría que nos recuerden como un equipo que se atrevió a retos y que eso en un futuro nos sirvió tanto a nosotros como entrenadores y a ellos para ser mejores personas en un futuro, ¿no? Y recordar que el fútbol nos llevó a conocer otras culturas, otra gastronomía, porque no es lo mismo comer aquí en Culiacán que comer en Tepic, ¿no? Y esa parte, ¿no? También que nos recuerden, y más a los chicos, como a Luis, a Diego, a Miguel, a Dani, a Gerardo, a Armando, que ellos empezaron desde niños aquí en el fútbol universitario, y siempre con una ideología, ¿no? Que espero ya lo van a vivir el próximo año, que ellos trabajaron y entrenaron para ser parte de la selección mayor de fútbol, soccer, y el fútbol los va a llevar a ellos, ¿no? A estudiar a nivel profesional y a representar a la universidad en el logro más grande, o en el evento más grande, que es la parte de universidades, ¿no? Y que ese sueño se le está cumpliendo, ¿no? Que es lo más importante. Pero sí, y como entrenador, pues que me recuerden no como el gruñón, ¿no? Que me recuerden como alguien que los hizo ver que el fútbol es un trampolín para que sean buenas personas, que el fútbol les enseñó a tener responsabilidad, puntualidad, esos pequeños puntos y valores que hacen que las personas sean diferentes y puedan lograr y trascender en la vida. Nos ha dejado, la verdad, bastantes conocimientos muy enriquecedores en esta entrevista, la verdad. Estamos muy emocionados por haberlos tenido aquí el día de hoy porque no solo nos compartieron temas sobre fútbol, las finales y cómo quedaron, sino también valores como estos que usted como entrenador y usted como capitán les hacen saber a sus compañeros de fútbol. La verdad hemos estado muy emocionados por haberlos tenido aquí, agradecemos bastante su presencia y recuerden sintonizarnos en nuestros próximos episodios y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Porque recuerden, lo que pasa en la Zapata, aquí te lo contamos.